Al final de esta película, nuestra casa será expropiada por el gobierno y estas memorias serán nuestra única forma de resistencia. Nunca volveré al lugar donde crecí. Les hablo yo, Iván, aquí en Venezuela. Cuénteme de su papá. Bueno, él es policía. Soy funcionario de la PTJ hace 19 años. Soy el jefe de la división de operaciones. Ustedes están de la parte del otro lado y nosotros estamos de la parte de la otra Venezuela. Un solo disparo, está listo la ambulancia para trasladar. Está bien, se acabó. Porque amor con amor se paga. Y yo no tengo más nada que darte que amor. Yo los necesito a todos unidos. ¿Tú votaste por Chávez, sí o no? No. Ahí sabemos que esto pudiera traer un problema grave y lo que hay que evitar en todo caso es derramamiento de sangre y encuentro fuerte con los grupos. ¿Tú pensaste que eso se volvería un día tan importante? No. No pueden venir el SEBIN a personarse en mi casa sin una orden del tribunal y llevarse a Iván en un carro no identificado. Y de verdad yo en algún momento llegué a pensar que podía salir en libertad tu papá. Y no. Papá, ¿cuál fue la peor parte de la prisión? Que a mí lo que más me dolía era que no iba a poder enseñarte a manejar o enseñarte a poner la corbata. Eso son cosas que no hay forma de que pueda recuperarlo, ¿no? ¿Alguna vez te has equivocado en algo?